Dijeron que no se podía hacer. Dijeron que ninguna bicicleta podría ser tan loca. Estaban equivocados. Hoy vamos a hablar de lo más aterrador, aplastante. Máquinas destructoras de almas de la historia. Salir de una línea de producción. Estas no son solo motocicletas. Son trampas mortales con ruedas. Monstruos mecánicos. Eso te convertirá en una leyenda, o una historia de advertencia. Algunos mataron a sus propios creadores. Otros incluso redefinieron lo que significa locura. Abróchese el cinturón porque el viaje está a punto de volverse salvaje. 15. Yamaha RZ500. Ya sabes lo que dicen, y los tranquilos, por lo general son, tramando algo peligroso. El RZ500 parecía bastante inocente. Pequeño desplazamiento, cuadro ligero. Tu abuela probablemente podría balancear pasa la pierna por encima de esta cosa. Pero esto es lo que Yamaha dice. No te lo dije en el folleto. Este pequeño demonio era, empaquetando un V4 de 2 tiempos, que producía más potencia por libra que bicicletas del doble de su tamaño. Es el año 1984 y los ingenieros de Yamaha están sentados y yendo, oye, ¿qué tal si tomamos nuestra tecnología Grand Prix y simplemente ponerlo en una moto de calle? Brillante idea, ¿verdad? Totalmente equivocado. Mira, el RZ500 tenía esta mala costumbre de pasar de 0 a santo mierda en aproximadamente 3 segundos. La entrega de potencia fue como recibir una patada por una mula cafeinada, suave, predecible. Esas palabras no estaban en el vocabulario de esta bicicleta. Los jinetes giraban la acelerador esperando un tirón suave, y en lugar de eso obtener lanzado a la estratosfera. La bicicleta estaba tan nerviosa que sesiones de práctica en el estacionamiento se convirtió en improvisado, acrobacias y no del tipo bueno, el tipo en el que tú explicarle a la compañía de seguros por qué tu bicicleta ahora está empotrada en un árbol. Pero aquí viene el verdadero truco. Ese motor de 2 tiempos era hambre, no solo de gasolina, pero para una afinación perfecta. Conseguir que la mezcla esté ligeramente mal, y o explotarías. Motor o perder potencia por completo. Era como tener un hermosa pero psicótica mascota, que podría arrancarte la cara si te alimentas. Es el trato equivocado. Aún así, para aquellos lo suficientemente valiente para dominarlo, el RZ500 era pura adrenalina líquida. Simplemente no esperes que alcanzar la edad de jubilación. Y si has estado siguiendo la esencia hasta ahora, por favor haga clic en el botón de suscripción para mantenerse actualizado sobre más historias de bicicletas. 14. Ducati 916. Algunas bicicletas son peligrosas porque están mal hechos. Otros son peligrosos porque son demasiado buenos en lo que hacen. El 916 entra en la segunda categoría. Esta obra maestra italiana era tan hermosa, tan perfectamente diseñado, que convirtió a los seres humanos en racionales, en adictos a la velocidad que babean. Una mirada a esas líneas fluidas, ese sonido distintivo y ese boom. El sentido común se va por la ventana. Ducati lanzó esta bestia en 1994, y de repente cada fin de semana, el guerrero pensó que ellos eran Carl Fulgerti. La bicicleta era embriagadora. Ese motor bicilíndrico en L no solo hizo poder, hizo música, una sinfonía de explosiones controladas. Ese dulce susurro. Nada sobre la velocidad en las curvas y ángulos de inclinación. Pero aquí es donde la cosa se puso picante. El 916 inspiraba mucha confianza, que los jinetes empujarían cada vez más fuerte, persiguiendo ese tiempo de vuelta perfecto. La bicicleta pudo soportarlo. El problema, la mayoría de los jinetes no pudieron. La posición superdeportiva te pone en modo de ataque completo, lo quieras o no, inclinándose sobre el tanque, peso en tus muñecas, cada entrada telegrafiada directamente a su sistema nervioso. Fue como estar cableado en un misil hermoso y perfectamente equilibrado, que podría cortar a través esquinas como un rayo láser. Y eso es exactamente lo que lo hizo peligroso. El 916 hizo un promedio. Los jinetes se sienten como dioses. Hasta la física les recordó que todavía eran mortales. Las salas de urgencias de los finales de los 90 estaban llenos de chicos. ¿Quién pensó que podía andar como ellos? Miré esta bicicleta. El 916 no mató gente por falla mecánica. Los mató por tentación pura. ¿Qué pasa cuando el italiano? Los ingenieros se vuelven realmente creativos. Después de demasiado espresso. 13. Bandeja Bimota 1D. Obtendrás la Tassi 1D. Una bicicleta tan rara, tan experimental, que parecía que había salido de una película de ciencia ficción. Dirección centrada en el cubo. No, horquilla delantera tradicional. Un diseño tan radical que las revistas de motos no sabía si revisalo o llama a un exorcista. Bimota echó un vistazo a diseño de motocicleta convencional y dijo, no, haremos lo nuestro. El resultado fue una máquina que manejaba como ninguna otra cosa en el planeta. Y ese era exactamente el problema. Mira, todas las demás bicicletas en la Tierra sigue el mismo camino. Gira el manillar, la rueda delantera sigue, la física sucede. Simple. El Tassi tenía su propia interpretación especial de cómo debería funcionar la dirección. La curva de aprendizaje no fue, solo era empinado,
Era verdad. Incluso los jinetes experimentados. Se demostró que a veces, ser diferente no es mejor. A veces es simplemente peligroso. Los italianos siempre han tenía una relación especial con locura. Había una bicicleta que era su carta de amor a la locura pura y sin filtros. 12. El día verde. Esto no fue solo un motocicleta. Esto fue una declaración, un dedo medio a cualquiera que haya pensado en las bicicletas. Debería ser civilizado o refinado. La Giota era ruidosa, brutal y casi tan sutil, como un ladrillo a través de una ventana. Y eso es exactamente lo que lo hizo legendario. Es el año 1976 y la verdad, decide que quiere construir la motocicleta de producción más rápida del mundo. No es el más suave, no, el más cómodo, el más rápido. Se llevaron su triple de 1000 centímetros cúbicos. Le alimenté con una dieta constante de rendimiento, modificaciones de mejora, y lo solté. Un mundo desprevenido. El resultado fue una máquina que producía 90 caballos de fuerza, cuando la mayoría de las motos se conformaban con 60. Pero el poder era solo una parte de la historia. El verdadero peligro llegó, de todo lo demás. El manejo fue, vamos, sé generoso, emocionante. Golpeó un bache en medio de la curva y la Giota te lo haría saber. Sobre ello, violentamente. Y ese motor triple, no solo corría, vibraba. Tus manos se entumecerían. Tus espejos se convirtieron inútil por encima de 4000 RPM. Los viajes largos no solo eran incómodos, estaban castigando físicamente. Pero hombre, cuando giraste el acelerador, el mundo se convirtió en un borrón de velocidad y sonido, y pura furia mecánica. A la Giota no le importaba tu comodidad, no le importó tu seguridad, le importaba una cosa, yendo rápido. Todo lo demás era problema tuyo. 11º, MV Augusta F4. La Bella y la Bestia rodaron en un paquete absolutamente impresionante. La F4 fue la moto del regreso de MV Augusta, su regreso a la Superbike Wars, después de décadas en el desierto, y vaya si volvieron con todo. Esto no era solo una motocicleta, era automotriz, joyas con actitud desagradable. Massimo Tamborini lo diseñó, el mismo genio detrás de la Ducati 916. Pero ¿dónde estaba el 916? Seductor, el F4 era agresivo, 4 cilindros de italiano, furia envuelta en carrocería, que parecía que estaba tallado, de un solo bloque de aluminio. Fue arte lo que sucedió, hacer 180 millas por hora. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Toda esa belleza tuvo un precio. El F4 era temperamental como un caballo de carreras pura sangre. Exigía perfección, combustible, mantenimiento perfecto, y un jinete que comprendía sus estados de ánimo. Trátalo mal y te castigará, a veces espectacularmente. Los primeros modelos tenían esta encantadora costumbre de escupir a los jinetes. Cuando menos lo esperaban, la entrega de potencia podría sea, digámoslo, sorprendente. Suave un segundo, tratando de reorganizar tu estructura esquelética la siguiente, y la posición de conducción, pura tortura a menos que estaban construidos como un hockey. Pero cuando todo estaba bien, cuando las estrellas se alinearon y la bicicleta estaba de humor para cooperar, el F4 fue trascendente. No solo te llevó por el camino, te transportó a otra dimensión, donde estaba la física, opcional y la velocidad lo era todo. El F4 demostró que, a veces las cosas más bellas, también son los más peligrosos. Honda VF milésimo. El intento de Honda de construir la supermoto definitiva, casi los destruyó. El VF milésimo estaba previsto ser la obra maestra de Honda, su respuesta a la invasión de superbikes europeas. 4 cilindros dispuestos en una V estrecha, tecnología de vanguardia, y suficiente poder para avergonzar a cualquier otra cosa en el camino. En el papel, era perfecto. En realidad, fue una pesadilla. Mira, Honda decidió utilizar levas accionadas por engranajes, brillante para las carreras, donde se ponen los motores, reconstruido después de cada carrera. No tan brillante para motos de calle, que deben durar más de 5 minutos. El tren de engranajes era así, complejo, tan finamente tolerante, que básicamente requería un doctorado en ingeniería mecánica para mantenerlo funcionando. Pero eso ni siquiera fue la peor. La peor parte fue lo que pasó cuando las cosas salieron mal. Y las cosas salieron mal muchas veces. Los engranajes de levas se desgastarían, los tensores fallarían, todo el hermoso complejo. El sistema se autodestruiría en confeti metálico costoso. Los jinetes estarían paseando, admirando la suave entrega de potencia y una ingeniería sofisticada, cuando van, de repente, estarían sentados sobre 400 libras, de arte moderno muy caro. El VF 1000R no solo se averió, se suicidó mecánicamente, de la manera más dramática posible. Honda los retiró y solucionó los problemas. Los recordó de nuevo, pero el daño ya estaba hecho. El VF 1000R se convirtió en una historia de advertencia sobre los peligros de la ingeniería excesiva. A veces lo simple es mejor, a veces complejo simplemente significa más formas de fracasar. Aún así, por el breve momentos en los que todo funcionaba, el VF 1000R fue absolutamente brillante. Fue como salir con una supermodelo, con trastorno de personalidad múltiple, emocionante, pero probablemente no bueno para tu salud a largo plazo. Otra perspectiva emocionante. ¿Has oído hablar de un bicicleta de 6 cilindros, de locura italiana, envuelta en el tanque más hermoso? ¿Lo has visto alguna vez? 9.
Benelli 6. El 6 era de Benelli. Respuesta a la Honda CB750, pero donde Honda construyó una bicicleta práctica y confiable. Benelli construyó una Sinfonía, 6 pequeños cilindros, cantando en perfecto. Produciendo uno de los más sonidos embriagadores en istismo. Problema con las sinfonías, requieren una sincronización desafinar un instrumento. Se desmorona. Actores separados. Era mágico. Hicieron, bueno, digamos, los asistentes se familiarizaron mucho. Los propietarios de 6. La carburación por sí sola era una pesadilla. 6 carburadores separados. Cada uno con su propia personalidad. Cada uno requiere atención individual. Conseguirlos a todos. Sincronizado era como arrear gatos borrachos con problemas de actitud. ¿Y la electricidad? Esto fue en la década de 1970 en Italia. Electrotecnia. En su forma más optimista. Lucas Eléctrico. Los sistemas tienen mala reputación, pero al menos eran malos británicos. Los sistemas eléctricos italianos estaban en una categoría propia. El arnés de cableado del 6 parecía arte abstracto, diseñado por alguien que nunca había visto electricidad antes. Pero hombre, cuando todo estaba trabajando, el 6 era sublime. Ese 6 cilindros. El motor aceleraría hasta la luna, produciendo energía como un pequeño coche de Fórmula 1. El sonido era embriagador. La actuación fue adictiva. El 6 enseñó toda una generación de jinetes, que a veces las cosas más bellas también son los más frustrantes. Ahora bien, ¿has oído hablar del hacedor de viudas? 8. Kawasaki H2-750. El hacedor de viudas original. Antes de que existiera la Hayabusa, antes de que hubiera una ZX-14, estaba el H2, el primer intento de Kawasaki en la construcción de la bicicleta más rápida en el planeta y también su primer intento en construir algo que intenté activamente para matar a sus jinetes. El H2 estaba propulsado por un 3 tiempos, 750 centímetros cúbicos. Ahora, si lo sabes, cualquier cosa sobre 2 golpes, ya sabes que no se gana poder gradualmente. No hacen ningún poder, entonces todo el poder. Generalmente en el momento exacto, momento que no esperas. El H2 tomó este concepto y lo amplificó a proporciones ridículas. Kawasaki lo comercializó como la moto de producción más rápida en el mundo. Lo que no hicieron. Se mencionó que también era el más impredecible. La entrega de potencia era como conducir una explosión controlada. Las entradas suaves del acelerador darían como resultado en violenta aceleración hacia adelante que podría romperte el cuello si no te agarrabas lo suficientemente fuerte. Y el manejo, digamos que era opcional. El H2 fue construido para velocidad en línea recta, no en curvas. Intente inclinarlo y protestaría violentamente. El marco era aproximadamente igual, rígido como un fideo mojado, y la suspensión, aparentemente fue diseñado por alguien que nunca había oído hablar de física. Pero el verdadero peligro llegó de la tendencia del motor a apoderarse sin previo aviso. 2 golpes son bestias temperamentales, que requieren una mezcla perfecta de combustible. Hazlo mal y el motor se bloquearía por completo, generalmente en el peor momento posible, como cuando vas a 100 millas por hora, por la carretera interestatal. El H2 se ganó su viuda, creador de apodo, honestamente. Fue rápido, fue emocionante y fue absolutamente letal en las manos equivocadas. 7. Moto Guzzi Laman. Algunas bicicletas son peligrosos porque son rápidos. Otros son peligrosos porque son raros. Laman era ambas cosas. Este semental italiano, rendimiento combinado espectacular, con características de manejo, que desafiaba la sabiduría convencional. Fue como andar en una hermosa caballo de carreras muy nervioso, que tenía sus propias ideas. Moto Guzzi utilizó un motor bicilíndrico en V longitudinal, lo cual suena aburrido hasta que te das cuenta lo que esto significa para el manejo. Mira, la mayoría de las motos tienen sus motores montado transversalmente. El cigüeñal giratorio está en línea con la dirección de desplazamiento de la bicicleta. Simple, predecible. El Laman, el cigüeñal estaba montado lateralmente. Esto creó algo llamado efecto giroscópico, lo que significaba la bicicleta intentaría ponerse de pie cuando intentaste inclinarlo, y tratar de inclinarse cuando intentaste ponerlo de pie. Era como si la bicicleta fuera discutiendo constantemente contigo sobre la técnica correcta para tomar curvas. Los conductores experimentados de Guzzi aprendieron a trabajar con las fuerzas giroscópicas, convirtiéndolos en una ventaja. La bicicleta en realidad ayudarte a cambiar de dirección. Una vez que entendiste sus peculiaridades. Pero para los nuevos ciclistas, fue como aprender para montar de nuevo todo lo que creían saber sobre la motocicleta. La dinámica se fue por la ventana. Y luego estaba el eje de transmisión. La mayoría de las bicicletas utilizan cadenas que son simples y predecibles. El Laman usó una flecha que creó algo llamado elevación del eje. Pisa fuerte el acelerador y la bicicleta intentaría ponerse en cuclillas hacia abajo y hacia atrás. Déjalo ir de repente y trataría de resistirse. Te vas como un bronco enojado. El Laman fue brillante.
una vez que lo entendiste, pero esa curva de aprendizaje se cobró más de unas cuantas víctimas. ¿Quién pensó que podrías simplemente saltar y montarla como cualquier otra bicicleta? Una lección que todo motociclista debería aprender no es dejar que los pequeños, el desplazamiento te engaña. 6. Yamaha RD400. La RD400 parecía una moto para principiantes. Pequeño, ligero y no demasiado intimidante. A las compañías de seguros les encantó. Padres preocupados. Los compraron para sus hijos, pensando que estaban consiguiendo algo seguro y sensato. Estaban equivocados, totalmente equivocados. Esta no era una bicicleta para principiantes. El bicilíndrico de 2 tiempos de 400 centímetros cúbicos hizo poder como un motocicleta del doble de su tamaño, pero lo entregó en él, de la forma más violenta posible. La banda de potencia era estrecha, picudo y absolutamente cruel cuando golpeó. Los jinetes serían, avanzando lentamente a bajas revoluciones, pensando que habían comprado una bonita bicicleta de modales suaves, cuando de repente el motor se encendería en la tubería, y tratar de desgarrarles. Brazos fuera de sus cuencas, la rueda delantera iría ligera, la bicicleta haría caballitos, y sin experiencia, los jinetes se encontrarían hacia atrás entre los arbustos preguntándose qué. El infierno acaba de pasar. Y los frenos. ¿Qué frenos? Detener un RD400 requirió planificación. ¿Cómo empezar a frenar por eso? Esquina a unas 3 millas atrás. Los frenos de tambor eran adecuados para un bicicleta de paseo suave, pero completamente abrumado por los RD. Potencial de rendimiento. Pero aquí está la parte insidiosa. El RD400 fue muy divertido, que los jinetes no pudieron evitar, pero empuja cada vez más fuerte. Esa entrega de potencia máxima era adictiva. Su peso ligero lo hacía parecer un juguete, hasta que la física nos lo recordó a todos, que los juguetes no suelen ir a 100 millas por hora. El RD400 enseñó a toda una generación que los números de desplazamiento no significan nada. No es el tamaño del motor, es lo enojado que está. Y hablando de enojo, el futuro llegó en 1988, y fue absolutamente aterrador. 5. BMW K1. BMW decidió que querían construir el más aerodinámico, más tecnológicamente, la motocicleta más avanzada jamás creada. El resultado fue el K1, una bicicleta que parecía que había sido transmitido desde el año 2020. Fue impresionante, fue revolucionario, y fue absolutamente letal. La carrocería del K1 era tan avanzada que, en realidad, funcionó muy bien. La bicicleta alcanzaría velocidades increíbles, sin que el jinete se dé cuenta. La protección contra el viento fue tan efectiva. Esas 100 millas por hora se sentían como 50. Los jinetes mirarían abajo en su velocímetro, y descubren que iban a velocidades que pondrían nervioso a un piloto de combate. Pero la velocidad no era el único problema. Todo ese trabajo de carrocería creó algo. Interesantes efectos aerodinámicos. Golpeó un viento cruzado y el K1 intentaría cambiar de carril sin previo aviso. El carenado actuó como una vela. Y luego estaba el motor. 3. El motor de 4 cilindros en línea de 1000 centímetros cúbicos de BMW era suave, poderoso y absolutamente implacable. Hizo poder en todas partes en el rango de revoluciones. Lo cual suena genial hasta que te das cuenta de que significa que no hay donde esconderse. Cada entrada del acelerador resultó en aceleración violenta e inmediata. La posición de conducción te coloca completamente agachado, con la nariz hacia abajo y totalmente comprometido con la velocidad. No había posición de crucero cómoda. O bien estabas atacando los corners o lo estábamos haciendo mal. El K1 exigió total compromiso de su jinete. BMW construyó el K1 para el futuro, pero la mayoría de los jinetes no estaban preparados para ello. Fue demasiado rápido, demasiado avanzado, demasiado intenso para los simples mortales. El K1 demostró que, a veces estar adelantado a tu tiempo, es el lugar más peligroso donde estar. Pero había otra moto más temida, más aterrador que el K1. Esto es lo que sucede cuando Honda. Los ingenieros se vuelven realmente ambiciosos, y olvídate de las leyes de la física. 4. Honda VF1000F. Se suponía que la VF1000F sería la de Honda, el mejor turismo deportivo, una bicicleta que podía tallar cañones con intensidad de superbicicleta. Luego te llevaré a ti y a tu equipaje al otro lado. Continentes con comodidad. Fue un ambicioso concepto, quizás demasiado ambicioso. Honda metió un motor V4 de 1000 centímetros cúbicos en un chasis que era diseñado para hacerlo todo: conducción deportiva, turismo, desplazamientos diarios, días de pista. La bicicleta era como una suiza navaja militar con 130 caballos de fuerza, lo cual suena genial hasta que te das cuenta de que herramientas diseñadas para hacer todo generalmente no sobresalen en nada. El motor V4 era brillante pero complejo. 4 cilindros dispuestos en una V estrecha, levas accionadas por engranajes, tecnología suficiente para impulsar un pequeño programa espacial. Cuando funcionaba, era suave y potente, y absolutamente embriagador. Cuando no funcionó, bueno, digamos simplemente, los concesionarios Honda se pusieron muy familiarizados con las reclamaciones de garantía. Pero el verdadero peligro vino de la doble personalidad de la bicicleta. En modo turismo, era cómodo, predecible,
casi aburrido. Pero gira el acelerador y de repente, estábamos viajando en un misil apenas contenido. La transformación fue tan dramática que, tomó a los jinetes con la guardia baja. Un segundo estás paseando tranquilamente. Lo siguiente que harás será alcanzar velocidades de 3 dígitos. Me pregunto cómo llegaste allí tan rápido. El manejo fue igualmente esquizofrénico. Cargado con equipaje, el VF-1000F era estable y predecible. Quítate las bolsas y de repente tienes una Superbike nerviosa que exigía atención constante. Honda intentó construir el bicicleta perfecta para todo, y creó algo que era peligroso en todo. En cambio, ahora nos estamos adentrando en las cosas realmente aterradoras. Estas no son solo bicicletas peligrosas, estas son leyendas de destrucción, máquinas que redefinieron lo que significaba aterrador. 3. Suzuki TL1000S. Lo llamaron Widowmaker 2.0 y se ganó ese título. A pocas semanas de llegar a las salas de exposición, Suzuki pensó que lo eran, construyendo la supermoto perfecta, ligero, masivo, potencia, tecnología de punta. Lo que realmente construyeron, envuelto en una carrocería que lo parecía, fue diseñado por extraterrestres. El H2 no solo hizo, el poder hizo violencia. El zumbido del supercargador era, como el sonido de una fatalidad inminente, hermoso, hipnotizante. Una fatalidad absolutamente aterradora. Pero esto es lo que hizo. El H2 es verdaderamente peligroso. Fue tan rápido que los humanos, los tiempos de reacción se volvieron inadecuados. La bicicleta podría acelerar de 60 a 180 millas por hora, más rápido que la mayoría de la gente. Podría procesar lo que estaba sucediendo. Para cuando tu cerebro se haya puesto al día con él, velocidad, eras. Ya está en serios problemas. El paquete electrónico era más sofisticado que la mayoría de los aviones de combate. Control de tracción, control de caballito, control de lanzamiento. La bicicleta tenía más computadoras que la programa espacial Apolo. Pero incluso con toda esa tecnología, el H2 podría sobrepasar sus propios sistemas de seguridad. Había simplemente demasiado poder para cualquier sistema para controlar completamente. Kawasaki producción limitada y requerida. Distribuidor especial. Certificación solo para vender la cosa. Sabían que habían creado un monstruo. Una hermosa, increíble, monstruo absolutamente letal, que podría humillar incluso los jinetes más experimentados. El H2 no era solo un motocicleta, fue una declaración. Un dedo medio a cualquiera que pensó. Las motos de producción se habían vuelto demasiado dóciles. Se demostró que no existe tal cosa como demasiado poder, solamente falta de coraje. Pero ¿cuál podría ser el número 1? ¿Qué podría ser más peligroso que esto? 1. Bimota YB4. Y aquí está, el más peligroso. Motocicleta de producción jamás construida. La bicicleta que acabó con carreras, destrozada, reputaciones y redefinió lo que significaba aterrador. Bimota era conocida por construir viviendas exclusivas, motocicletas exóticas para jinetes con más dinero que sentido común. Se suponía que el YB4, para hacer su obra maestra, tomemos el motor FZR a prueba de balas de Yamaha, envuélvelo en el chasis más avanzado, tecnología disponible, y crear la Superbike definitiva. ¿Qué podría salir mal? Todo. El YB4 fue el que más sufrió. Diseño catastrófico. Falla en la historia de la motocicleta. El tanque de combustible estaba situado directamente encima del motor, lo cual suena normal hasta que aprendes que Bimota utilizó un sistema de combustible presurizado. Cuando la moto se calentó, lo cual ocurrió constantemente, el combustible se expandir y crear presión. Al final, algo tuvo que ceder. Ese algo era generalmente las líneas de combustible, que rociaría gasolina presurizada directamente sobre el motor caliente. El resultado fue una incineración instantánea. No es un fallo del motor, no es una avería mecánica. Fuego. El YB4 literalmente estallaría en llamas, mientras los jinetes estaban sentados en él. Pero aquí viene la parte loca. Incluso conociendo el riesgo de incendio, la gente todavía quería montarlos, porque cuando el YB4 no estaba intentando barbacoa a su jinete, fue absolutamente increíble. El manejo fue sobrenatural. El motor era a prueba de balas. La actuación fue embriagadora. Bimota retiró las motos y arregló el combustible. Sistema emitió disculpas, pero el daño ya estaba hecho. El YB4 se había ganado la reputación de ser el bicicleta que realmente podría matarte. A través de la combustión espontánea, se convirtió en materia de leyenda. La bicicleta que separó a los verdaderamente locos de los simplemente valientes. La producción terminó después. Solo unos pocos cientos de unidades. Hoy en día, los YB4 supervivientes valen una fortuna. Para coleccionistas lo suficientemente valientes como para poseerlos. Son pedazos rodantes de historia. Hermoso, exótico, absolutamente. Piezas aterradoras de la historia. El YB4 demostró que, a veces, lo más importante es, las cosas bellas son también el más peligroso, y a veces siendo peligroso es exactamente el punto. Asegúrate de hacer clic en este vídeo que viene en la pantalla ahora mismo. Suscríbete para estar al día de las motos.